Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 5 iniciaremos un nuevo bloque que corresponde a convivencia. Hoy día tenemos el tema de convivencia democrática. Lo primero que tenemos que hacer cuando tocamos el tema de convivencia democrática es esclarecer algunos términos que van en relación con ese tema. Entonces, podríamos empezar por el término convivencia y recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, estamos llamados siempre al plano de la convivencia. El problema está que cuando convivimos con un grupo pequeño o un grupo grande de personas, siempre van a surgir problemas. Tenemos una serie de conflictos. Entonces, lo ideal para solucionar los conflictos es poder establecer normas. Tendríamos varios tipos de normas. Por ejemplo, la norma que primero aprendemos desde pequeños en casa son las normas morales. El problema con las normas morales, que si bien son comunes para muchas personas, están basados en nuestra conciencia. Entonces, esta conciencia puede degradarse. Por ejemplo, en el tema de la mentira. La primera vez que hemos mentido en algún momento cuando éramos niños, nos sentíamos mal. Muchas personas se daban cuenta que estábamos mintiendo. Pero con el paso de los años, las personas comienzan a mentir tan seguido que las mentiras se vuelven parte de su vida y ya no se sienten tan mal. Entonces ya no ven, a pesar que saben que la mentira es mala, ya no la ven con el mismo tipo de recriminación de la conciencia, de tal manera que de una cosa pueden pasar a otra fácilmente y así degradar muchas normas morales. Tenemos también las normas sociales, que son juzgadas por una determinada agrupación o grupo social. En este caso está la familia, que nos va a dar una serie de normas distintas de repente a la de otra familia. Nos pueden decir, no, nosotros tenemos que llegar después de una fiesta máxima hasta las 2 de la mañana, te doy permiso. Y a otras personas le dan hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y uno podría decir en casa, ¿pero por qué ella sí? Y lo más seguro es que nos digan es que ellos tienen otra familia, otras normas, y obviamente cuando nosotros tengamos nuestras propias casas vamos a poder poner esas normas. También están los colegios, las universidades, los centros de estudio. Cuando estudiábamos en el colegio, algunos tenían que ir con un peinado especial, con trenza francesa, con uniforme, y en otros colegios no. Y entonces, al final, si a unos no nos gustaban las normas que nos daban, la única opción que teníamos era cambiarnos de colegio. También están los grupos religiosos. A pesar que existen normas religiosas, existen también dentro de este conjunto social la parte religiosa. Cada iglesia y cada grupo tiene sus propias normas. En este caso, si a nosotros no nos gustan las normas en las que estamos, tendríamos que cambiarnos de religión, que habría otra opción. Sin embargo, tenemos un grupo de normas que sí tenemos que cumplirlas sí o sí, y son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas no las da un grupo o una persona, sino las da el Estado. Y estas se cumplen por coerción y por coacción. Es decir, las cumplimos en primer lugar por temor a la autoridad y en segundo lugar por temor a la sanción. Entonces, las cumplimos por temor a la autoridad en el sentido de que sabemos que alguien puede tener más presión en función de nosotros. Por ejemplo, yo robo, entonces no tengo miedo de ir a la cárcel ni nada, pero al final la autoridad igual va a tomar cartas en el asunto. Entonces, en este caso, coacción y coerción va en función de la autoridad o el temor a la sanción. Listo. Cuando hablamos también de convivencia democrática, en función de estas normas jurídicas, vamos a basarnos también en los valores. Existen entonces una serie de valores que se deben cumplir en el plano democrático. Por ejemplo, tenemos la igualdad, que ya conocemos en función de nuestros derechos, el respeto hacia uno mismo, la tolerancia
hacia quienes piensen distinto a nosotros. El pluralismo. Tolerancia y pluralismo van de la mano. Tolerancia es de una persona a otra persona o de una persona a un grupo social. Pero el pluralismo es entre grupo a grupo. Y lo más difícil de lograr en la democracia es el consenso, debido a que la democracia se basa por votación o por opinión global del pueblo. Sin embargo, casi siempre no todas las personas se quedan de acuerdo con el proceso electoral, con los resultados, y lo que nosotros debemos llegar es a pesar que no salió lo que nosotros queríamos, igual tenemos que tomarlo como parte de la aceptación democrática. Es decir, desde que nosotros vamos hacia un proceso es porque podemos tener dos cosas, o bien sale a nuestro favor o bien no sale a nuestro favor. Si en todo caso no estuviéramos de acuerdo desde el inicio, no deberíamos participar del proceso democrático. La UNESCO determina que nosotros tenemos que tener cultura de paz. Este programa nace inicialmente para los niños porque dice que los adultos ya muchas veces están concientizados o su ideología se basa en la violencia y la cultura de paz es lo contrario, es la no violencia. ¿Cómo podemos lograr la no violencia? A través de una formación adecuada, para los niños y además de un conjunto de mecanismos que eviten esta violencia, lo que le llaman mecanismos de solución de conflicto. Estos mecanismos de solución de conflicto nosotros los vamos a trabajar la próxima semana. Pero antes de ver cuáles son los mecanismos de solución de conflicto, deberíamos ver también cuáles son los problemas o cuáles son los conflictos a los que siempre estamos expuestos en el problema democrático. En este caso entonces se llaman problemas de convivencia democrática, en este caso de nuestro país. El primer problema y más conocido es el de la discriminación. ¿Qué cosa es discriminar o a qué llamamos discriminar? Es cuando una persona o grupo separa a otra o a otros por un motivo que ellos consideran correcto. Entonces, la discriminación tiene sus pasos también. Primero está encontrar el factor discriminante, que muchas veces hasta es ilógico. Hemos escuchado siempre que discriminan, por ejemplo, blancos a negros, pero últimamente hay entre blancos a blancos, negros a negros por tipo de color de piel o pigmentación y simplemente buscan ese factor para poder discriminar a otra persona. Segundo es la aceptación. Si nadie dice nada frente a ese factor, entonces se toma como aceptado por todos. Y tercero, lo que busca el discriminador es segregar derechos para que la otra persona pierda o tenga menos oportunidades. Eso es lo que pasaba en la Guerra Mundial, en el caso de los judíos, que no solamente se les comenzó a discriminar por ser judíos, sino que además se les fue impidiendo el pase a diferentes lugares. El otro problema es el de delincuencia, o es la delincuencia. Siempre llamamos nosotros delincuente a aquella persona que hace algo muy grave o que roba, mata, pero la delincuencia no solamente es eso. La delincuencia simplemente es infringir la ley. Toda persona que infringe la ley, entonces está cometiendo un acto delictivo. Aunque nosotros sabemos que existen faltas cuando es leve y delito cuando es grave. El delito más que todo en relación a la delincuencia. Y otro punto que algunas personas no aceptan, que para ser considerado delincuente tendrías que tener más de 18 años, porque el menor no puede ser considerado un delincuente, a pesar que a veces cometan delitos como cualquier persona mayor. Y en tercer lugar tenemos nosotros la corrupción. La corrupción se da cuando una persona abusa de su poder. Casi siempre hacemos alusión a autoridades o personas que tienen cargos. Pero la corrupción no solamente va en función de esta persona que abusa de su poder o solicita un dinero. Para que exista corrupción tiene que existir un corrupto
y un corruptor. Corrupto es el que recibe y corruptor es el que da el dinero. Entonces siempre solemos echarle la culpa a solamente una persona, pero nosotros caemos en este mismo círculo desde que estamos pequeños. Muchos padres pagan a los profesores para que sus hijos pasen de año, niños que se pagan entre sí para realizarse las tareas y cosas que nosotros vamos viendo que al final se vuelven mecanismos de corrupción. Dentro de la discriminación existen diversas formas. Tenemos, por ejemplo, el bullying, que es el más conocido actualmente, donde se maltrata a los niños por uno u otro motivo dentro del colegio, o el mobbing cuando ya estás en el ámbito laboral. Tenemos también la discriminación social, étnica, laboral, religiosa, entre otros. Casi siempre todo por el plano del dinero, del tipo de raza o etnia al que pertenece una persona, el género, el lugar de origen, entre otros. Y podemos ver muchos ejemplos en nuestro país continuamente. En el caso de la delincuencia, nosotros tenemos algunos términos que sí ir explicando. Por ejemplo, en el caso de contra la vida, tenemos el término del homicidio. Muchos se confunden con los tipos de homicidio que pueden haber y sabemos que tenemos un homicidio culposo. La persona no quería, pero al final es parte del homicidio y él lo realizó. Por ejemplo, en el caso de una mamá que dejó detergente y veneno cerca a los alimentos y los niños lo consumieron. Entonces ella no quería matar a sus hijos, pero por haberlos dejado ahí ya es culposo y doloroso, obviamente, cuando si es la persona lo ha hecho a propósito, ¿no? Tenemos luego otros términos que nos pueden generar alguna confusión. Sería entre lo que es estafa y fraude. Sabemos que estafa es frente a una persona o dinero o institución y fraude es a un proceso, como en el caso del fraude electoral. Otra duda también entre lo que es hurto y robo o asalto. Tantas modalidades hay ahora en el Perú de cómo nos asaltan o nos roban, que ya cada uno tiene su nombre. Hurto entonces cuando es menor y hasta cuando no tiene conocimiento de ello. El robo es en ámbito mayor, por eso dicen robo de un banco y no hurto de un banco. Asalto es cuando te das cuenta de lo que ha pasado, entonces tienes conocimiento de. Y dependiendo del tipo de asalto puede ser a mano armada, puede ser raqueteo, cuando obviamente te han ido siguiendo, entre otros. Y otra duda que podemos tener es entre calumnia e injuria. Injuria es simplemente eso, la difamación o hablar mal. Pero la calumnia se da cuando ya esto afecta al plano penal o legal, es decir, que hasta por ello puedes ir a la cárcel. Y los demás términos ya se nos hacen más comunes. Y en el caso de corrupción, existen también tipos de corrupción. Lo más común es para nosotros hablar de la coima, que en este caso se va a llamar cohecho pasivo, es decir, el que da. En cambio, el que recibe el dinero o el recibe el bien va a ser cohecho activo. Peculado. Peculado es cuando nosotros nos abastecemos de un bien o dinero que no nos corresponde. Imagínense que nos prestan un carro como serenazgo para cuidar la ciudad y en vez de eso nos vamos de paseo con la familia con ese carro. Es especulado. Si es de dinero, es decir, me quedo con el vuelto de alguna obra o pongo un poco más elevo el monto para quedarme con este dinero, ya se llama malversación de fondos. Tenemos colusión. Colusión es similar a la coima, pero en este caso es de una empresa o institución que busca una licitación. El mejor ejemplo es Odebrecht, que obviamente le decía al Estado para que les pagaba y todo ello para ganar las licitaciones. Concusión es cuando la persona o la misma autoridad pide el dinero o comienza a amenazar. Si no me das esto, entonces te quito las licitaciones. Entonces ya no es como en el caso de la colusión que la misma empresa ofrece, sino que la autoridad está pidiendo. Tráfico de influencias. Aprovecho mis conocidos, entonces puedo manejar documentos, puedo alterar procesos, puedo hacer que esto salga más rápido, lo que la mayoría hace, ¿no? Anda a tal lugar porque conoces a tal familiar y te va a atender más rápido.
Si ya caemos en el uso de los familiares para un trabajo, se vuelve nepotismo. Y si ponemos más gente en un trabajo, de lo que necesitamos es burocracia. El lavado de activos, si bien parece relacionado con la corrupción, no es dinero del Estado, sino más que todo es dinero mal habido, como es el narcotráfico o del terrorismo.